Saludos, hermano. Le habla Gilbert Nieves. Yo pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Corozal. Es un placer saludarle y compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y la Iglesia Adventista está en su semana de mayordomía. Por eso en esta semana todos los temas van a estar relacionados con la mayordomía cristiana. El tema para hoy se titula Saber perseverar en la fe. La historia bíblica la vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. La palabra de Dios dice así: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos una historia de una persona necesitada, no solamente necesitada, al extremo que ya estaba desesperada porque tenía una hija que estaba atormentada por un demonio. Entonces, cuando leemos esa historia, vemos aquí al principio cómo Jesús le respondió a ella. Entonces, a veces eso a nosotros pensamos, como un Dios de amor, Jesús, que es amor, cómo le contesta a esta mujer de esa manera, viéndola necesitada, y en un momento le dice que no era enviado para ella, para esas personas, para esa región. Entonces, en otra ocasión también le dijo que no era bueno tomar el pan y darlo a los perrillos. Llegó un momento que le dijo hasta que los trató como perros a ellos, que no podía darle las bendiciones que él tenía para darle, pero a ellos no podía. Llegó a ese, entonces eso, cuando lo escuchamos, no es, nosotros decimos, no es el Jesús que se dice en la Biblia. Pero vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Cómo Jesús, al final, como la perseverancia de ella, y Jesús la complació y la ayudó en el pedido que ella tenía. Pero ¿por qué Jesús le contestó así, de esa manera? Vamos a ver el trasfondo, por qué Jesús le contestó así. Lo que pasa era que esa mujer pertenecía a la región de Canaán. Y las personas de Canaán eran bien despreciados y odiados por los judíos. Entonces, si vamos también un poco más atrás, en los tiempos de Moisés, Dios le había dicho a Moisés que no se mezclaran con los cananeos. Esos cananeos, ellos le había dicho que no se unieran,
que no se unieran a ellos. Entonces de ahí viene el trasfondo de por qué Jesús le habló a ellos así. Entonces esa mujer, como era pagana, no tenía las ventajas que tenían los judíos. Ellos eran bien despreciados por los judíos. Esa mujer, pero ella había escuchado hablar de Jesús. Ella había escuchado el poder que tenía Jesús. Había escuchado que Él sanaba a los enfermos, los sordos, los ciegos, los mudos, los cojos. Todas esas personas, ella había escuchado que Jesús los sanaba. Entonces eso fue lo que levantó una esperanza en el corazón de ella. Entonces ella, como una madre desesperada, ¿qué se puede esperar? Una madre o un padre desesperado por un hijo busca cualquier alternativa, va a cualquier sitio y por sanar a su hijo. Entonces ella, cuando escuchó hablar de Jesús, ella no lo pensó dos veces. Nos dice en la historia, como leímos, que ella se rindió, ella se humilló ante Jesús. Ella no le importó las palabras que Jesús le dijo. A ella no le importó cómo Jesús la trató. Ella lo que le interesaba y tenía la confianza que ese Jesús que ella había escuchado, que tenía ese poder para sanar, a ella la iba a escuchar. No lo dice en la historia, pero me atrevo a asegurar que como ellos tenían otros dioses paganos, pues yo me atrevo a asegurar, ¿verdad?, que lo más seguro ella ya había recurrido a sus dioses, pero ninguno de sus dioses le pudo responder y sanar a su hija. Aquí vemos la súplica que ella estuvo con Jesús. Una persona que estuviera desanimada con las palabras que le dijo Jesús, ella no hubiera insistido. Pero cuando ella vio a Jesús, ella vio una oportunidad que ella sabía que tenía que aprovecharla. Y bajo la aparente negativa de Jesús, aquí nos dice en el libro de los deseados, que bajo la aparente negativa de Jesús vio una compasión que él no podía ocultar. Aquí esa parte a mí me gustó, porque comparamos ahí a veces cuando un hijo hace algo y un padre le contesta de una manera que le dice, no te voy a dar esto porque hiciste esto o lo otro, o te voy a castigar. Pero hay veces que el hijo como que ve en la cara de su madre o de su padre, como que las palabras que el papá le dijo o la mamá le dijo, como que no son ciertas, como que no salieron del corazón de los padres. Entonces ella vio en la cara de Jesús que aunque Jesús le dijo esas palabras fuertes, una palabra fuerte que le dijo hasta perrillo, que no era bueno dárselo a los perrillos, la manera que la trató, pero en la cara de Jesús no demostraba lo que sus palabras decían. Jesús dice que el rostro de Jesús, ella vio una compasión de la manera que ella le estaba rogando. Entonces, al ver la cara de Jesús, ella siguió insistiendo, porque estaba segura de que, aunque dijo esas palabras, pero en su corazón
él no tenía ese deseo. El deseo de Jesús era otro y ella lo leyó en su cara. Pero aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mientras él obrara como si no lo hubiese oído, ella siguió y continuó suplicando. A ella no le importó, aunque Jesús no le respondió en el momento. A ella eso no le interesó. Ella siguió insistiendo, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, nosotros a veces tenemos peticiones y a veces creemos que Dios no nos está escuchando. A veces creemos que Dios nos está ignorando. Muchas veces creemos que Dios cerró los ojos, los oídos a nuestras peticiones. Pero quizás también tú tengas alguna petición. Quizás tú tengas una petición de años pidiéndole a Dios algo. Por familia, por los hijos, por trabajo, por algún lugar que te quieras mudar, por economía, por alguna petición especial que tú tengas y llevas años y años pidiéndole a Jesús, por favor, contéstame. Y quizás en algunos momentos, quizás le habrás dicho a Jesús, ¿por qué te haces el sordo? ¿Por qué no me contesta? Pero, mis hermanos, el no responder de Jesús, el no responder, ya eso es una respuesta. ¿Pero por qué una respuesta? Porque la petición que estás haciendo no es el momento para recibirla. Dios sabe cuándo te la va a dar. Y si no te la da, es porque esa petición, lo que le estás pidiendo a Dios, no va a ser para beneficio para ti. Quizás en el momento no lo veas así, pero a través de los años te vas a dar cuenta y le vas a decir a Dios, Señor, gracias por no contestarme la petición que te hice. Entonces, eso para nosotros a veces, pues no es algo razonable para nosotros, pero en los misterios de Dios las cosas suceden así. Y nosotros a veces no entendemos, pero el silencio de Dios es una respuesta a nuestra contestación. Por eso debemos, como la mujer cananea, seguir insistiendo, no importa, y suplicando, porque va a llegar el momento de que Jesús te va a contestar. En la palabra de Dios, aquí vemos diferentes historias de personas que tuvieron que esperar por la respuesta de Dios. Dios no le contestó así en el momento. Muchas veces nosotros pues nos enojamos porque estamos acostumbrados en esta era que cuando queremos algo se nos tiene, o una petición o una contestación de algo, la queremos rápido. Estamos acostumbrados a Google. Somos una era ahora del Google. Queremos algo, en el momento, ahí la tenemos, en cuestión de segundos, tenemos ya la respuesta, y que por eso nos estamos acostumbrando a que cuando pedimos algo se nos conteste rápido. Pero Dios no funciona de esa manera. Vemos otra historia en la palabra de Dios, la historia de Abraham y Sara, como Dios le había dado una promesa que le iba a dar un hijo. Y ellos, si van y leen esa historia que se encuentra en Génesis, llegó un momento que ellos hasta se desesperaron porque ellos creían que ya Dios se había olvidado y quisieron ayudar a Dios
en esa promesa. Pero vemos ahí que Dios se tardó, pero no se había olvidado. Dios le contestó la oración y le dio la promesa que le había hecho a ellos, a Abraham y a Sara. Vemos también al rey David. El rey David fue ungido años y años atrás, que Samuel lo ungió, que iba a ser el próximo rey. Y David tampoco no fue rey tampoco en el momento. David tuvo que pasar por muchas dificultades antes de ser rey. David tuvo que pasar, tuvo que tener guerras, traiciones. Ahora mismo nos dice que Saúl quería matarlo. Si leemos las persecuciones que le hizo Saúl a David. David fue traicionado también por su propio hijo. Pero David perseveraba. Él tenía la confianza de que algún día iba a ser rey. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa. Pero David, él, aunque tardó mucho tiempo, él estuvo la confianza en Dios y siguió perseverando porque él tenía la fe de que la promesa de que Dios le había hecho se la iba a contestar. Y así fue. Se la contestó a Abraham y a Sara, se la contestó también al rey David. Vemos también otras historias de Marta, María y Lázaro. Cuando ya Lázaro también había muerto, llevaba 4 días, ya tampoco había esperanza para sus hermanas. Y Dios le dio una promesa que lo iba a resucitar. Pero tampoco no fue en el momento, se tardó. Y ahí vemos en esas historias cómo hay que perseverar. Dios da promesas, pero hay que perseverar. Dios no responde a nuestros ruegos en base de lo que somos o de lo que hacemos. Él nos oye por lo que Él es. Un Dios incomparable de amor y piedad. Las promesas que encontramos son giros bancarios firmados por nuestro Dios. Los podemos llevar sin temor alguno al banco del cielo para cobrar. Dios nos da unas promesas. Esas promesas están escritas ahí. Están puestas para que nosotros las leyamos, que tengamos la confianza y la fe de que Él esas promesas las cumple. Pero lo que sucede es, mis hermanos, que las promesas, todas las promesas que aparecen en la palabra de Dios también tienen condiciones. Entonces nosotros nos gustan las promesas, nos gusta lo que Dios nos promete, pero cuando nos habla de las condiciones para tener esas promesas, ahí es que no nos gusta eso. Ahí entonces, pues, muchas veces no disfrutamos de las promesas que Dios nos da porque no estamos dispuestos a las condiciones que Él pone para esas promesas. Por ejemplo, si leemos en Isaías 58:13, dice que el sábado es una delicia. Pero dice, si retrajeres tu pie de pisotear el sábado, ahí pues Dios nos da la promesa de felicidad, nos da de promesa de delicias. Pero tenemos también que poner también nosotros nuestra parte, que dice también, que nos dice de no pisotear el sábado. Todas las promesas que nos da Dios en su palabra, todas tienen sus condiciones. Nos oye únicamente
por la grandeza de su propio nombre. Aquí el llamado es perseverar. Perseverar en la fe. Perseverar en que Dios nos va a cumplir las promesas que Él nos da. Persevera, que en su silencio Dios tiene algo especial para ti. Muchas veces nos desesperamos, mis hermanos. El silencio de Dios, como le dije anteriormente, es una respuesta de Dios. No nos desesperemos. Si leemos en la historia que leía anterior, dice que cuando Jesús le dijo a ella que no es bueno echar el pan a los perrillos, ella le dijo que por lo menos los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y aquí vemos, mis hermanos, las migajas de Dios. Las migajas de Dios son mejores que los tesoros que puede ofrecer el mundo. Así es, mi hermano. Ahí vemos en la historia, como digo, ahí dijo migajas, pero ahí vemos, si solamente ella pidió migajas, vemos ahí cómo Dios le sanó a su hija, que ningún dios pagano lo había hecho, ni ningún ser humano pudo sacarle el demonio a su hija. Aquí vemos, esas historias nos enseñan muchas cosas, inclusive nos enseña que muchas veces nuestros hijos, aunque no estén con nosotros, las oraciones que tú haces a Jesús por tus hijos, aunque ellos no estén, Jesús los visita y te las contesta, las oraciones, y los hijos reciben bendiciones por las oraciones de sus padres. Aquí vemos en esa historia, la hija no estaba al lado de Jesús, la hija no estaba. La hija estaba en otro lugar. Quien estaba ahí de rodilla, humillada ante Jesús, era la madre. La hija no estaba. La hija no estaba en los cabales para dirigirse a Jesús. Por eso el llamado es perseverar. Perseverar. Mi hermano, persevera. Si a veces crees que le has pedido a Dios algo que no te contesta, no te desesperes, no te desanimes, persevera, persevera. Ese silencio es una contestación. Dios está trabajando. Si no te lo da en el momento, es porque cuando en el momento que venga viene la bendición más grande para ti. Mis hermanos, yo escuché un pastor hace un tiempo con una filosofía de vida que me gustó, y yo estoy llevo tiempo tratando también de adaptarlo a mi vida, y los invito también a ustedes, ¿verdad?, que también lo puedan hacer. Una filosofía de vida que es lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Esa filosofía de vida que yo escuché me gustó, y así estoy haciendo lo posible también, y les invito también a ustedes que puedan también practicar eso y humillarse ante Dios, ser humilde ante Dios y poner su vida que sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Estamos aprendiendo a vivir dependiendo de Dios día a día, día a día. Y le confieso, mis hermanos, que el depender de Dios día a día trae felicidad. Claro que sí, trae felicidad. Como estamos en una semana de mayordomía, los invito también a que utilice los recursos del cielo. Si quieres
algún consejo sobre economía? Busca la palabra de Dios. ¿Quiere algún consejo sobre salud? Busque la palabra de Dios. ¿Quiere algún consejo sobre felicidad? Busque la palabra de Dios. Y el mejor tesoro y recurso del cielo es que Dios te da recursos no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Que Dios nos ayude a cada día confiar más en Dios y a perseverar y perseverar, así como hizo la mujer cananea, que a ella no le importó el ambiente que estaba alrededor, cuando estaban los discípulos diciéndole a Jesús que le echara. A ella no le importó el ambiente que la estaba rodeando. A ella no le importó lo que le estaban diciendo sobre ella. A ella no le importó de que la trataran como una extranjera. No, ella lo que quería era estar a los pies de Jesús. No importa como la estaban tratando, ¿verdad? Que es un ejemplo para nosotros, que muchas veces el llegar a Jesús vamos a encontrar mucho tropiezo para llegar a Jesús, para estar y mantenernos en los caminos de Jesús. Vamos a encontrar muchos contratiempos, diferentes cosas de salud, hermanos, situaciones, lo que sea, pero no importa, mis hermanos, no importa lo que encuentre en el camino que impida seguir los caminos de Jesús, sigue perseverando. Que así como a la mujer cananea Jesús le contestó su oración, también te la va a contestar a ti. Que Dios los bendiga a todos y vamos a tener una oración para concluir. Querido Dios, Padre Santo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Padre amado, por estas historias que nos ayudan cada día a fortalecer nuestra fe en ti. Padre amado, que desde el amanecer, desde el despertar, desde la primera hora que abrimos nuestros ojos al despertarnos, que lo primero que podamos ver, entender, escuchar, sea a ti, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos a perseverar, Padre amado. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.